Bueno, yo soy una mujer que desde los 13 años vivo con VIH y bueno, pues desgraciadamente criminalizaron mi estancia en calle, ¿no? No hemos acabado de decirle a la gente que no necesitamos su permiso, que lo único que necesitamos es que respeten. Fuimos la primer boda de 2 mujeres judías en México. No hay un reconocimiento al Estado de tu identidad y ya transicionaste a nivel social. Para todo lo demás, no existes. Los discursos de odio es la antesala de los crímenes de odio. La historia de mi vida es que antes de transicionar soy Daniel, obviamente, médico, filósofo, investigador en neurociencias avanzadas. Tenía todo, buen trabajo, buenas pagas, y transiciono y al mundo académico y al mundo laboral le importó entonces más mi género y mi genital que toda mi experiencia, porque cuando transicioné perdí los empleos, me despidieron de la universidad donde estaba dando clases, de la industria farmacéutica también. Fue a través de los años, a través de una película muy famosa que se hizo con Hilary Swank, que retrataba justamente el homicidio de una persona, de un hombre trans en Estados Unidos, en donde dije, claro, es que yo soy así. Tuve una novia, tuve mi primera novia, y ella fue un parteaguas para decidir que ya no quería vivir en un cuerpo y como una persona que no soy yo. La gran violencia es que no existes y no tienes voz ni jurídica, ni legal, ni social. No tienes voz económica, no tienes voz tampoco laboral, porque no se te puede contratar, porque si te contratan te tienen que contratar con el nombre de tu INE. Y eso es violentarte nuevamente tu identidad, porque tenemos el miedo a que nos vayan a violar, a que nos vayan a golpear, a que allá afuera nos vayan a desintegrar todo lo que significa nuestra persona al momento de no reconocer nuestra identidad. Porque si no se nos reconoce, si no se me dice ella a mí, si no se me dice Daniela, es estarme negando mi existencia identitaria. Lo que hicimos fue justo cuestionar las reglas que tienen los códigos civiles, en donde obligan a las personas trans a tramitar un juicio en el fuero común para poder lograr los cambios de sus documentos de identidad. Hemos realizado más de 200 entrevistas a personas trans sobre lo que ha significado para estas personas el no tener un documento que les refleje su identidad. Esto significa deserción escolar, significa también problemas en el ámbito familiar, en el ámbito social, violencia. Es ante las autoridades administrativas quienes se puede hacer este cambio, no ante las autoridades jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque ante las autoridades jurisdiccionales implicaría un juicio largo, tardado, y que además implica una máxima publicidad que puede ser desproporcionada para las personas. Esto viene a cambiar cómo las personas trans hacen valer su derecho a la identidad, porque ya no tienen que someterse a largos procesos jurisdiccionales y que aparte violan distintos derechos. Yo en una clase de Derecho, justamente viendo Derecho Civil 1, el maestro nos dice, oye, el tema era que ya podíamos cambiar esto sin un juicio. Entonces, de hecho, nos da la Gaceta y yo estaba fascinado porque yo todavía tenía la idea de que hacían este juicio, y en este juicio te hacían la prueba de vida de 1 año, tenías que tener el dictamen de un psiquiatra, además eran muchísimas observaciones y demás. Tengo CURP, INE, RFC, hasta cartilla militar, visa, pasaporte, tengo absolutamente todos los documentos ya cambiados. En ningún lugar hoy en México o internacionalmente me puedo parar y me dicen tú no eres Samuel.
En todo soy su amor. Necesito cambiar entonces, necesito armonizar mi identidad legal con mi identidad de experiencia, vaya, en mi fenomenología de identidad. Entonces lo hago aquí en la Ciudad de México porque yo tenía viviendo muchos años aquí en la Ciudad de México, yo soy de Guanajuato. Entonces cambio el documento y se producen una serie gigantesca de problemas. Para empezar, nunca te explican que eso va a significar que si tu estado no tiene una ley de identidad como Guanajuato, que es de los pocos que no la tiene, entonces surgen 2 CURPS, surgen 2 RFCs, surgen 2 de todo. Y en algunas instancias dicen que tienes duplicidad de identidad. Y algunas veces te están mencionando que estás falsificando una identidad. Me lo dijeron a mí en el SAT, por ejemplo. Los servidores públicos no están capacitados y no tienen esa información para poder atender estos casos. Entonces, hasta que no se haya una revisión en cada estado, ya sea porque las mismas legislaturas lo hagan o porque Cortes lo obliguen a hacerlo, a las legislaturas a hacerlo, pues vaya, no se va a poder llegar a un consenso nacional. Quien dio un cambio hermoso a mi vida fue la comunidad, no el Estado. O sea, yo hoy me mantengo, hoy como gracias a la comunidad, porque la comunidad es la que me consulta. También soy médica y les doy consultas a la comunidad médica para el tratamiento hormonal. Yo como de eso. Entonces, independientemente de mi cédula, porque mi cédula sigue siendo Daniel. Entonces, pues sí, ya pude armonizar mi pasaporte, ya puedo ir por aquí, ya puedo ir por allá, pero son privilegios. Eso no significa nada a nivel de una calidad de vida. En una reunión, Carlos Monsiváis me dijo, bueno, a ver, ¿y tú qué tanto peleas? Me dijo, tú sabes que para que en México se regule o se acepte la ley del matrimonio, ¿van a pasar 100 años? Y le dije, no van a pasar 100 años, porque si a mí mi hija se me pierde en el parque, yo no le puedo decir al policía y comprobarle que soy su mamá. Fuimos pues de los primeros años de esta institución como matrimonio igualitario. De hecho, justo cuando se dio el tema del matrimonio igualitario, y que se dio la adopción igualitaria en la misma reforma, fue que nosotros empezamos el proceso de adopción y vimos la opción legal de casarnos. Los antiderechos y muchas personas estaban diciendo que éramos una aberración, que no lo podíamos hacer, que no nos podíamos comparar con un matrimonio entre hombre y mujer. Agradezco a todas las personas que hicieron el activismo para que esto ocurriera, porque cuando nosotras nos casamos ya nos tocó al 100% un matrimonio como cualquier otro matrimonio. O sea, el matrimonio da derecho a varias cosas, o sea, da derecho a beneficios fiscales, a la posibilidad de que un cónyuge tome decisiones médicas subrogándose en la pareja, da beneficios de tipo de solidaridad o de seguridad social, incluso beneficios migratorios. Entonces, todos esos beneficios no podían acceder las parejas del mismo sexo. Hemos padecido, en particular yo, la discriminación, pero durísimo, porque si bien el matrimonio no fue el que generó esta discriminación, la adopción sí la generó, porque poco tiempo después de anunciar en mi trabajo que iba a ser padre, vinieron una serie de actos discriminatorios que fueron mermando mis condiciones laborales al grado de que fui despedido injustificadamente, sin ningún tipo de liquidación, sin ningún pago de mis prestaciones a las que incluso tenía derecho, y llevo 4 años en una lucha legal bastante dura en contra del banco en el que trabajaba. Claro que como ciudadanos tenemos ese derecho, pero creo que antes que nosotros está el derecho de las niñas, niños y adolescentes de tener un hogar, de tener un entorno lleno de amor, un entorno seguro y un acompañamiento de alguien cercano. Decidimos tener a nuestra hija
también empezamos a ver el marco legal y nos dimos cuenta que ella es la que quedaba fuera, porque a ella no le reconocían los derechos de tener 2 mamás. Si de por sí es un proceso complicado, en el momento en el que mencionas que perteneces a la comunidad LGBT se vuelve 100 veces más complicado. Porque obviamente siguen habiendo todo este estigma alrededor de hombre y mujer, la familia, cómo 2 mujeres van a adoptar, y es horrible, pero sigue existiendo. Muchas personas te avientan el comentario de que si un niño nace en una familia LGBT va a ser LGBT. Yo nací en una familia heterosexual y no soy heterosexual. Este criterio permitió que otros estados también litigaran este tipo de juicios y que parejas que vivían en estados en donde su código civil no les permitía acceder al matrimonio por tratarse de parejas del mismo sexo pudieran hacerlo a través de juicios de amparo. Es la primera vez que la Suprema Corte se pronunciaba sobre si la exclusión de las parejas del mismo sexo de la posibilidad de casarse era no contrario al derecho a la igualdad. Ha sido un asunto muy importante porque se abrió a partir de aquí toda una línea jurisprudencial de la Suprema Corte donde el eje central alrededor del cual se articuló la discusión era la igualdad. No toda la gente tiene los recursos o la fuerza para seguir enfrentando todos estos procesos hasta el final y generar los precedentes. Lo que se beneficia a la Corte es el reconocimiento de algo que se solía desconocer, se solía negar, se solía ocluir en las legislaciones. La posibilidad de que se pueda ejercer una comaternidad más allá de una realidad biológica o genética determinada. Las leyes de seguridad social recogen estas definiciones del derecho civil y por tanto estructuran el paquete de servicios y de seguridad social en función de las relaciones familiares que están permitidas en esas definiciones tradicionales del derecho de familia. Mucho desconocimiento hacia nuestras familias. La gente al final escucha muchos prejuicios alrededor de lo que es una familia homoparental o lesbomaternal, y creo que cuando se dan cuenta, cuando conviven realmente con nuestras familias, pues se dan cuenta que lo que hay es amor, y que en nuestras familias lo que nos motivó y lo que nos motiva a ser papás y es el que nuestros hijos crezcan felices, crezcan sanos, en ambientes saludables. Creo que no somos tampoco la representación de la comunidad en un sentido estricto, porque la gran mayoría de las poblaciones de la comunidad LGBTTI+, siguen viviendo un rechazo, siguen sufriendo vejaciones, sigue habiendo transfeminicidios, sigue habiendo homicidios de odio, crímenes de odio. Incluso amigas de nosotros nos llegaron a cuestionar de el tener a una hija y el que nuestra hija y obviamente nuestro hijo que creciera en esta familia en relación a la escuela, en relación al bullying, en relación a la discriminación. La gente que nos conoce vea que en realidad somos buenas mamás, que no tenemos nada que ocultar, que no hacemos nada malo. Y eso es como ir educando a la sociedad para hacerla más abierta, para hacerla más comprensiva, ¿no? Más justa. A lo largo de los años hemos tratado de mostrarle a nuestras familias que somos finalmente una familia normal, que tiene mucho amor. Sigue seguir sensibilizando a los espacios como las escuelas. En las escuelas todavía hay directores, maestros, incluso madres, padres que no son sensibles al tema, que crean conflicto, y yo creo que mucho tiene que ver la desinformación.
Hay muchos medios de comunicación, a mí me irrita sobremanera cuando oigo en cualquier estación de radio donde ponen a votación nuestros derechos. Llame usted y diga si tienen derecho a casarse, si tienen derecho a tener hijos o no, si pueden adoptar o no. Es que la mayoría de nosotros, incluyéndonos o incluyéndome, no sabemos ni cómo actuar. O sea, yo no sé qué haría si el día de mañana alguien viene y me dice, me amenaza. O sea, ¿qué procede? ¿Qué tengo que hacer yo como ciudadano ante una situación así? Antes te veían con prejuicio y hoy te ven con curiosidad y quizás mañana ya nos vean como cualquier hijo de vecino. Es muy fácil ser heterosexual en un mundo que acepta a los heterosexuales, pero no es muy fácil ser del movimiento LGBT en un país que no respeta el movimiento LGBTQ. Es que todavía en México el marco general, el marco conceptual donde nos movemos con respecto a la sexualidad es vinculando a la sexualidad de una manera demasiado estrecha con la reproducción, ¿no? Pareciera que el objetivo de la sexualidad es la reproducción. Y entonces, pues todas las actividades sexuales, todas las expresiones sexuales que no tengan que ver con la reproducción resultan ilegítimas, ¿no? Y si tú ves realmente los murmullos, las murmuraciones, los chismes, los comentarios que hay sobre la vida sexual de las personas, todas tienen que ver con que son conductas no reproductivas. Bueno, yo soy una mujer que desde los 13 años vivo con VIH. Y bueno, pues desgraciadamente criminalizaron mi estancia en calle, ¿no? O sea, yo vivía en calle, en una estación de calle y consumo de sustancias, y eso lo criminalizaron, me agarraron unos policías, me llevaron presa. Al principio de mi estancia dentro de centros penitenciarios me vendían con otros internos en esas orgías nocturnas con los padrinos que generan allá adentro. Un día, en compañía de una hermana trans, vamos a un centro comercial. De repente se empiezan a escuchar corriendo las pisadas de personas, pisadas y pisadas y pisadas. Y en eso volteamos y rodearon, era un centro comercial, estaba rodeado el centro comercial de elementos de policías y las afueras, todas las puertas bloqueadas con patrullas y elementos de policía. Imagina, yo tenía en ese entonces, creo, 16 años. O sea, en mí fue un choque tremendo. Contrario a lo que pudiéramos pensar de que el valor que las personas tienen para salir a la calle, tomarse de las manos, mostrarse cada día más, el que se organicen en nuestro país más de 100 marchas de orgullo en el mes de junio, pues ya nos hablaría como de un paso más adelante, ¿no? Sin embargo, pues vemos que los crímenes de odio todavía están ahí como una amenaza permanente para la vida de las personas LGBT. Todas las personas trans, buscando una forma de poder vivir en esta sociedad, encuentran el trabajo sexual, pero también el trabajo sexual lo criminalizan, lo señalan y lo juzgan, porque yo he escuchado discursos que dicen, ay, están ahí porque les gusta, están ahí por promiscuas. Lo que no sabe la gente es que todas llegamos por un acto de violencia, por desigualdad y por falta de oportunidades que la misma sociedad nos niega. De estos discursos de odio y dentro de la línea psicológica ha orillado a tantas hermanos y hermanas a quitarse la vida. Durante la pandemia se incrementaron los índices de suicidio y de jóvenes
lesbianas y gays, algunas personas trans que tuvieron que salir de sus casas y que se crearon en la Ciudad de México nada más 2 refugios para estas personas que salieron de la casa, ¿no? Estas palabras por sí mismas entendidas, maricones y puñales, han sido palabras que a lo largo de la historia se han utilizado en las sociedades para hacer menos, o primero para identificar a personas que pertenecemos a la comunidad LGTB, y en segundo lugar, no solo para identificarnos, sino para menospreciarnos y hacer menos a las personas que nos identificamos con esta comunidad. ¿Por qué? Pues porque obviamente, como ya retomaba, hacen lugar a una normalidad entre comillas, desde luego, de una sociedad que no está abierta a la diversidad y que genera un discurso dominante sobre las personas que integramos este tipo de comunidad. Durante ese periodo de 11 años que estuve privada de mi libertad, me colocaron en Santa Marta, Catitla, donde está el dormitorio 10, que es donde concentran a todas las personas que viven con VIH dentro de prisión. Cuando yo llego a este dormitorio, se nos indica por un médico en Tepepan, que no nos revisó, no nos hizo estudios clínicos ni nada, nomás se nos indica que íbamos a tomar un tratamiento diario a partir de ese momento. Desgraciadamente, las personas que lo tomaban, al poco tiempo caían al hospital y se morían. Yo decidí no tomármelo, igual que un grupo de compañeros que también, gracias a Dios, la libramos. Quedaban 2, 3 días con su propio excremento y todo, entonces yo decido ir a empezar a cuidar a estas poblaciones, a estas personas, donde vi morir a más de 200 en mis brazos, ¿no? Dos cosas rápido. Hago notar que el señor Luébano me está amenazando dentro del pleno. Decirle al señor Cuadri que es un sinvergüenza asesino. Eso es un asesino, porque eso es lo que está orillando y no se lo vamos a permitir. Como mujer orgullosamente trans, permítame, como mujer orgullosamente trans, quiero decirle al señor que está muy equivocado. Si yo, como diputada federal, con un blindaje, sufro esta discriminación adentro, imagínense afuera. Y quien está en la montaña, quien está en los lugares más apartados, ¿qué está pasando? El enfrentarme a varios casos de acompañamiento en los transfeminicidios, uno de ellos el de Soñaré, que fue asesinada hace 2 años por 2 militares, que desgraciadamente nos volvemos a enfrentar, ¿no?, sobre la misma línea de discriminación, la misma línea de no acceso a la justicia, ya que la Sedena, en cuanto le solicitamos los registros de estas 2 personas, decía que ya habían desertado, ¿no? Que es una total mentira, porque ellos estaban activos. A una persona se le reconoce como lesbiano o como gay, es muy fácil que deje de ser un buen hijo, una buena profesora, un buen profesionista cualquiera, ¿no? Un buen hermano, porque entonces ya hay como una desconfianza. Y ese desvestir de virtudes a las personas me parece terrible, porque en ese sentido justifica, legitima la violencia de que somos objeto. Y hay muchas personas de las poblaciones LGBTI que no tienen claridad en el orgullo de ser quienes son o cómo defenderlo, ¿no? Entonces eso provoca como vulnerabilidades muy poderosas que pueden hacer que no se defiendan ante cierto tipo de violencias. De nada sirve atacar a quien ha atacado, porque no estamos reparando nada, no estamos teniendo una justicia restaurativa. Y hacer de la fiesta del movimiento LGBT, de su marcha anual, ese carnaval a donde toda la gente ya va y llevan a los niños y disfrutan como si fuera un carnaval. Ya no lo ven con susto. Eso es mucho, ¿eh? Es porque ahora mi mayor venganza va a ser que todas seamos felices.